iniciar con la sesión de hoy. Hoy nos acompaña el maestro Alejandro Romero Millán, quien es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Electoral y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también licenciado en Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es coordinador y asesor en el Instituto Electoral de la Ciudad de México desde octubre de 2020 a la fecha, en la oficina del consejero electoral Ernesto Ramos Mega. También actualmente es subcoordinador del capítulo de Derecho Electoral en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Asociación Civil. Ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico, conferencista y analista en Derecho Electoral desde 2007 y hasta la actualidad. También fue consultor, estratega y abogado postulante en la materia electoral desde 2009 y hasta septiembre de 2020 con la firma APS Estrategia SC, con más de 20 elecciones de gobernador desde 2010, elecciones intermedias locales, 2 elecciones presidenciales en 2012 y 2018 y una elección intermedia federal, la de 2015. También colaboró en la auditoría y presentación de los informes de gastos ordinarios de precampaña y campaña de diversos partidos políticos y candidaturas desde 2015. El maestro Alejandro Romero Millán nos acompaña hoy para impartir nuestra segunda clase del Diplomado de Partidos Políticos. Los dejo con él. Adelante, maestro. Muchas gracias, buen día a todas, a todos. ¿Cómo están? Ayer tuve el gusto de conocer a algunos, de entrar a la clase precisamente para saber lo que el consejero Ernesto había impartido para efecto de no repetir o no ser repetitivo en aquello que ya se expuso. Y precisamente ahora lo que yo trataré de orientar el día de hoy es precisamente hablar de lo que en la práctica ha sucedido o sucedió, sobre todo en la última ocasión en que se otorgó el registro a 3 partidos políticos nacionales, pero con toda la dinámica que aconteció a lo largo de el aviso de intención de diversas agrupaciones, y ahorita vamos a ver cómo fueron bastantes. Y de alguna manera, a pesar de que ayer el consejero Ernesto comentaba que crear un partido político tiene menos requisitos que el registrarse como candidata o candidato independiente, lo cierto es que no es tan sencillo como aparenta en cuanto al número, a pesar de que podríamos decir que son pocas personas en un universo de más de 90 millones que integran el padrón electoral. Lo cierto es que conseguir casi 300,000 afiliaciones sí resulta complejo para toda agrupación o organización de ciudadanos que se quiere constituir como partido político. Iniciaría con lo siguiente. La creación de partidos políticos es la materialización del derecho de asociación política que está regulado en nuestra Constitución en el artículo 35. Es decir, es donde podemos ver más tangible cómo es que grupo de ciudadanas y ciudadanos organizados buscan constituir partidos políticos, pero también cómo desde su propio origen o creación, en la forma en cómo se organizan, en los documentos básicos, en las reglas del juego, es como nosotros vamos a ver qué tipo de partido político se van a crear. Y otro de los aspectos que rompe a veces con la teoría política o con la ciencia política es que siempre se nos ha dicho que el sistema electoral es el que determina el sistema de partidos. Lo cierto es que en nuestro sistema de elecciones, en nuestro sistema, porque el sistema electoral a veces se entiende o se malentiende como todo aquello que engloba las instituciones, la elección de diputados, todos los mecanismos e instrumentos o procedimientos que se regulan en el ámbito electoral, pero el sistema electoral más bien es
cuando los votos se traducen en curules o en escaños o en puestos de representación popular. Y a partir de ahí, las reglas del juego que el sistema electoral habla de la competencia que se da entre actores políticos y entre partidos, si estamos hablando del sistema de partidos, es el que determina el número de partidos políticos. Pero en México no funciona necesariamente así. Primero, porque como ya había comentado el consejero, en México existe una limitante para la creación de partidos políticos que es cada 6 años. Anteriormente era después de cada proceso electoral. Actualmente es cada 6 años y eso de alguna manera limita o restringe la conformación de partidos políticos y desde ahí se va conformando nuestro sistema de partidos. Posteriormente a ello, nosotros tenemos un registro que requiere cierta representatividad previa sin ser sometido al escrutinio público, es decir, sin haber sido avalado o no por una elección, por votos, simplemente por apoyo de ciudadanos que van a decidir y ciudadanas que van a decidir a quién apoyan y si están de acuerdo con la conformación de un nuevo partido político. No, todavía no se someten al escrutinio, ¿no?, de la voluntad popular cuando se postulan candidaturas y a una preferencia electoral. Más bien, estamos hablando de una conformación previa de un sistema de partidos con base en la representatividad de una fuerza política nueva que quiere inmiscuirse en la contienda o en las contiendas electorales. Y también tenemos otra situación. Nuestro sistema de partidos, cuando se trata de partidos políticos con nuevo registro, a partir de la reforma de 2003, por ahí hubo una reforma en el año de 2003, en donde a los partidos políticos con nuevo registro se les restringió la posibilidad de coaligarse con partidos políticos ya con registro para efecto de participar en la contienda. Esto de alguna manera los pone, mucho se discutió e incluso fue sometido a acciones de inconstitucionalidad, que muchas de ellas obviamente no progresaron porque no eran partidos políticos constituidos, pero después se fueron al ámbito de la sala superior para precisamente impugnar esa reforma porque se hablaba de que se les restringía el derecho que tenían de participar de forma coaligada y al final nuestros máximos tribunales decidieron que eso no restringía el derecho de asociación política y que precisamente lo que permeaba o lo que tenía la intención era que estas nuevas fuerzas políticas demostraran una representatividad por sí mismas para después adquirir el derecho de coalición. Ya vamos a ver cómo más adelante, con la creación de estos nuevos partidos y con la reforma electoral que se dio en 2014, que da pie a nuevas reglas de juego, sobre todo en el tema de coaliciones, cómo es que se conformaban las coaliciones, porque anteriormente las coaliciones se hacía un convenio entre los partidos políticos y ellos decidían cómo es que se repartía los porcentajes de la votación. Es decir, ellos ponían tablas o numeralias a partir de los cuales aseguraban que los partidos políticos, sobre todo pequeños o con nuevo registro, al menos conservaban el registro porque anteriormente a la reforma de 2014 únicamente se exigía el 2% de la votación. Entonces, lo que hacían ellos, que incluso este fue un fenómeno que se dio sobre todo si mal no recuerdo, en la propia elección de 2006, en donde se coaligan diversas fuerzas políticas con el PRD, incluida entre ellos partidos políticos con nuevo registro. Por ahí recuerdo Sociedad Nacionalista, ¿no? El Partido Sociedad Nacionalista, no recuerdo qué otros dos partidos nuevos de registro estaban con ellos, pero también estaba el PT, estaba cuando se llamaba Convergencia, se llamaba, Convergencia por la Democracia, hoy Movimiento Ciudadano, y como 3 partidos políticos en particular fueron los que lograron conservar el registro con base en la votación que obtuvo esta coalición, porque ellos en el convenio se aseguraban al menos obtener el 2% de esa votación que había obtenido esta fuerza política, y eso hizo que a pesar de que a nivel presidencial habían obtenido un porcentaje de votación sumamente alto, porque recordemos que ahí fue cuando se postuló y fue una de las elecciones más controvertidas que hubo, o ha sido la más controvertida en la historia de nuestra democracia moderna,
el resultado tan cerrado que se dio entre el candidato Felipe Calderón, el entonces candidato Felipe Calderón y el actual presidente de la República, ¿no? Una elección cerrada, pero que en la traducción de la elección de diputaciones y senadurías trajo como consecuencia que esa votación que habían obtenido se desvaneciera y la representatividad que obtenía en este caso el PRD disminuyó en función del convenio de coalición. Aquí es lo que a veces tenemos que poner pues en una balanza de las reformas electorales realmente cuáles son sus fines, ¿no? Y uno de ellos, si nosotros estamos viendo que en el año 2003 lo que se pretendió es que precisamente estos partidos políticos con nuevo registro no se pudieran coaligar, era precisamente para que no se aseguraran un lugar dentro del Congreso y una permanencia dentro del sistema de partidos, para que además la bolsa del financiamiento se disminuyera en aquellas fuerzas políticas que sí de alguna manera participan de manera activa en las elecciones, y que estos partidos políticos con nuevo registro, con un esfuerzo mínimo de postulación de candidaturas, con un esfuerzo mínimo de ejercicios de captación del voto ante la ciudadanía, pues conservaran el registro sin llevar a cabo realmente pues una plataforma electoral que permeara en el ámbito nacional. Es decir, se focalizaban en regiones muy específicas para al menos obtener cierta votación, contribuir a que la coalición obtuviera más votos y con eso ellos conservar el registro. Ya también esto que trajo como consecuencia, que cuando se permitía que estas agrupaciones se pudieran asociar, es decir, coaligar desde su primera elección, pues también tenemos que dentro del surgimiento de los partidos políticos, los sindicatos tenían un factor importante. El partido Nueva Alianza surge precisamente de una organización sindical, y a partir de eso es que en una reforma electoral siguiente, ¿no? Es cuando se prohíbe, en la reforma electoral de 2007, que la conformación de partidos políticos intervinieran sindicatos o agrupaciones gremiales, precisamente por el antecedente que habían tenido con el partido Nueva Alianza. Lo que buscaban es que estas organizaciones, como sí tienen ese arraigo, sí tienen esa fuerza, sí tienen esa disciplina para que sus agremiados apoyen las decisiones que toman los líderes sindicales, pues de alguna manera conforman más fácil un partido político. En ese escenario, si nosotros vemos la reforma de 2007, rompe con aquella teoría que el propio Maurice Duverger nos establece de una de las formas de creación de partidos políticos, que es precisamente, ¿no?, a partir de sindicatos. Una de la génesis o creación de partidos políticos, cuando nosotros analizamos a Duverger, nos dice que una forma de crear partidos políticos es esta conformación gremial. En México se rompe con esa teoría, derivado de las experiencias que se tenían, pero ¿esto por qué se hace? Yo siempre he puesto sobre la balanza, y aquí me gustaría que los que quieran empezar a participar me vayan interrumpiendo, alzando la mano para poder intercambiar ideas, pero sí tenemos que ver que las reformas electorales, a pesar de que en el derecho, aquellos que sean abogados o abogadas, saben que en el derecho se nos dicen que las normas tienen que ser de carácter general. No puede haber normas específicas o diseñadas para ciertas personas, para ciertos aspectos, pero es cierto que al no estar predestinadas a alguien en particular, sí tienen fines específicos. Es decir, cuando se les prohibió en 2003 que no se pudieran coaligar, era con el fin de que no se les facilitara pertenecer al sistema de partidos y que el financiamiento que se otorga, esa bolsa que se otorga a los partidos políticos, se reparta siempre entre menos partidos políticos. En el sistema de partidos no les conviene, al tener un financiamiento público, esta diversificación de fuerzas políticas, porque la bolsa económica les disminuye, porque recordemos que el financiamiento público se otorga en función de ¿qué? Del porcentaje de votación que cada uno obtiene, y esta fórmula que nosotros tenemos del 70-30, el 70% de acuerdo a tu fuerza política, es decir, a tu nivel de votos traducidos en escaños o en curules,
y el 30% de manera igualitaria. Estamos hablando que se tiene un financiamiento público que entre menos actores políticos hayas, pues te conviene más porque tienes más capital económico. Y lo segundo es no permitir que constantemente y año con año fuerzas políticas quieran acceder al sistema de partidos y por eso lo restringes a 6 años. ¿Qué fue lo que pasó, ya teniendo esta pequeña introducción, qué fue lo que pasó a partir de 2019? Recordemos que para conformar un partido político con base en lo que ustedes vieron el día de ayer con el consejero, en el mes de enero del año siguiente al de la elección, ya sea presidencial o de gubernaturas o jefatura de gobierno, en el caso de la Ciudad de México, se tiene que dar aviso a las autoridades electorales, ya sea a los soples en el ámbito local y al INE en el ámbito nacional para querer conformar un partido político. Ahí tenemos plazos muy establecidos. No sé si está por ahí Sharon que me ayude a empezar a proyectar el... Sí, Alex. Por favor, para que me ayudes a proyectar la diapositiva. Sí, ahora lo pongo. Se manda el aviso de intención y ahorita vamos a ver cuántas organizaciones de ciudadanos fueron quienes pretendían obtener su registro. Y van a ver que no son pocas. Lo mismo aconteció con el tema de las candidaturas independientes. Para presidente de la República fue una cantidad realmente alta de personas que querían ser candidatos a la presidencia. Fueron 106 organizaciones que notificaron su intención de participar o de obtener el registro. ¿Esto qué implica ya en sí mismo? Que toda la maquinaria del Instituto Nacional Electoral que tiene que ver con la conformación de partidos, pues tiene que empezar a revisar todas y cada una de los avisos de intención de estas 6 organizaciones y empezar a calendarizar con base en las propuestas que les hacían las propias organizaciones para efecto de asistir a las asambleas, ya sea distritales o estatales. Recordemos que son 200 asambleas a nivel distrital y 20 a nivel estatal. De ahí, solamente 89 de las notificaciones que se hicieron, que se le hicieron al INE, solamente 89 fueron procedentes. Es decir, el 84%. Esas 89 de alguna manera hicieron algún acto que el INE tuvo que operar o certificar o dar validez de ciertas asambleas que se tenían que empezar a celebrar. Muchas de ellas se empezaban a cancelar, es decir, como no tenían el número suficiente de personas que pudieran asistir, las organizaciones tienen que notificar con anticipación la cancelación o no de las asambleas, o a veces se llevan a cabo, pero no se juntan el número determinado de personas. Al final de todo ese proceso de ese largo año, únicamente 7 organizaciones, 7 de las 106, es decir, el 7%, fueron las únicas que sí ingresaron su solicitud de registro después de un año, porque recordemos que un año después de la elección presidencial o de jefatura o gobernaturas, se avisa al INE y un año antes de que inicie el proceso electoral, en enero del año en que inicia el proceso electoral, es cuando se tiene que ya dar la solicitud formal de registro con todas las asambleas celebradas, con todos los requisitos que ayer vieron con el consejero Ernesto. ¿Qué fue lo que pasó en ese año? A mí me tocó vivirlo. En ese tiempo yo no estaba dentro de las instituciones y sí me tocó vivirlo fuera de ellas y me tocó participar de esto como abogado postulante para ciertas estrategias que se querían plantear de partidos políticos que ya tenían registro y que otras agrupaciones no consiguieran el registro. Hubo un primer elemento que fue cuestionado por los diversos partidos políticos con registro, en el cual el INE les amplía el plazo establecido en la ley, porque la ley nos establece que en el mes de enero del año anterior a que inicie el proceso, a que sea las elecciones, se tiene que ingresar la solicitud de registro. Y el INE les amplía el plazo para que esto se pudiera hacer hasta el mes de febrero. Aquí es donde yo les preguntaría, ¿existe certeza? ¿Los plazos deben de ser respetados, sí o no?
si a mí me preguntan, yo creo que uno de los temas de los plazos si la ley te establece plazos específicos, tienes que respetarlo. El problema en esta situación es que ni siquiera en México, porque podríamos hablar que todavía llegaba el tema de la pandemia como tal, es decir, en ese proceso de constitución de los partidos políticos, la pandemia empieza a tener por ahí de diciembre, en donde surge, que es en China, en Wuhan, ¿no? Es ahí donde empieza, pero en México no llega sino hasta, si mal no recuerdo, por ahí de marzo, abril. Es decir, cuando ya nosotros nos aislamos de alguna manera del mundo exterior, que las autoridades empiezan con esta campaña de quédate en casa, ¿no? Sí, Carlos. Gracias, maestro Alejandro. Mucho gusto. Buen día a todas, a todos. Que tengan un excelente viernes. En relación a lo que comentas de si se debe cumplir con los plazos establecidos de la ley, no nos queda duda de que así debe ser. Se debe cumplir la norma en los plazos que estén definidos. Sin embargo, tú también ahorita empiezas a apuntar las circunstancias excepcionales que cuando se legisló sobre el particular, sobre los plazos, pues yo creo que ningún legislador se imaginó una pandemia de la magnitud que vivimos, maestro. Y ahí es donde yo creo que tendríamos que revisar la legislación e incorporarle esta posibilidad de flexibilidad ante circunstancias excepcionales. Si bien es cierto es que los consejeros en sus ámbitos, en los OPLES o en el INE, ante estas circunstancias, establecen un criterio de interpretación para adaptarse a la nueva circunstancia, pues qué mejor que contemplarlo en la ley, maestro, eso es fundamental. Y otra cosa, pues miren, con el debido respeto al tema de la salud pública, pues da la impresión que vamos a entrar en una inercia de distintos tipos de pandemias, ¿no? COVID, ahora la viruela del mono, mañana serán las paperas de la jirafa, no lo sabemos, pero sí sabemos que ya es una posibilidad muy tangible. Entonces yo creo que sería muy importante actualizar nuestra legislación para que no solo quede en una interpretación de la autoridad administrativa competente y también lo que empezabas a apuntar, y me imagino que ahorita vas a rematar, es en cuanto a que yo creo que hay que incorporar la virtualidad, maestro, para estos temas de validación, certificación, hay que valernos más de las herramientas porque efectivamente el trabajo en físico, personal, requiere pues casi de ejércitos de colaboradores de los institutos electorales para estar monitoreando tantas solicitudes, tantas asambleas potenciales, y yo no descarto, maestro Alejandro, que para ahora, enero del 2025, si la carga fue mucha hace unos años, no descartes que ahora vaya a ser más, por lo que está pasando en el sistema de partidos. Entonces yo creo que habría que incorporar en las herramientas que nos da la virtualidad los mecanismos para darle legalidad, legitimidad a todos estos procesos y a todas estas solicitudes. Es cuanto en esta primera intervención. Muchas gracias, maestro. Gracias a ti. Y de hecho, ahí quería apuntar porque lo que les quería comentar es que en ese proceso de constitución todavía no llegábamos a este tema de pandemia en el sentido específico de aislarnos. Es decir, todavía los partidos o estas 7 organizaciones o las 89 en su momento tuvieron el plazo suficiente para hacerlo, pero ¿saben por qué se amplió el plazo? Eso es lo más grave. Por un acuerdo que sacó el INE que tenían que irse de vacaciones. O sea, fue por vacaciones administrativas del Instituto Nacional Electoral, en un periodo por ahí de agosto, septiembre, si mal no recuerdo. Por ese acuerdo fue el que hizo que se les ampliara el plazo. Y obviamente a partir de ahí obtuvieron estas organizaciones una ventaja mayor, porque eso te permite un mes más de operación para celebrar asambleas y prolongaste en el tiempo el plazo, porque ya en términos de pandemia, lo que le tocó al INE fue únicamente revisar ya toda la documentación que las propias organizaciones exhibieron después de su Asamblea Nacional Constitutiva, que en vez de que haya sido en enero, fue hasta febrero, por el mes extra que les dieron en virtud
de vacaciones administrativas. Pero aquí el problema ya no fue tanto del INE. Ok, el INE saca el acuerdo, pero alguien lo tuvo que haber impugnado. El problema es que todos los partidos políticos que sí tenían registro no se dieron cuenta de esa situación hasta que por ahí de enero se dan cuenta que seguía el proceso como tal, y es cuando acuden a los diversos despachos jurídicos a decir, miren, ayúdenos a impugnar esto. Ya era un acto consentido. Por más que tú lo quisieras impugnar, pues obviamente las resoluciones, ¿cuál fue de la sala superior? Pues es extemporáneo. Tú no lo impugnaste en el tiempo que tuvo que ser y ya no podemos echar marcha atrás a un acuerdo que ya está firme. Un acuerdo que va a permitir que se celebren asambleas o la Asamblea Nacional Constitutiva en el mes de febrero. A final de cuentas, insisto, fueron únicamente 7 solicitudes de registro las que se tuvieron. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Sharon. Ahí está. Este es el tema interesante. Y era algo de lo que Carlos nos decía. Muchas veces, ahora ya uno que me toca estar desde el lado de las autoridades, y vos tú tocaste algo muy cierto, Carlos, ¿qué es lo que va a pasar en 2025? Pues los institutos locales y el Instituto Nacional vamos a tener que estar pensando en alternativas para empezar a darle viabilidad a este tipo de asambleas. ¿Por qué? Porque la ley, yo estoy casi seguro que en algún momento dado, y no quiero dar ideas aquí, pero seguramente ya las tienen pensadas quienes quieran constituirse como partidos políticos, que probablemente después vayan a querer celebrar asambleas virtuales. Y ese va a ser todo un tema, porque si nosotros revisamos nuestra legislación, la legislación realmente nos habla de asambleas en físico, presenciales, es decir, donde la gente acude a un lugar físico, ¿no? Y la ley únicamente a veces establece reglas generales en donde las autoridades electorales, precisamente lo que tienen que salvaguardar son los principios de legalidad, de constitucionalidad, de certeza, de imparcialidad, de equidad, de transparencia, etcétera, etcétera. Pues la ley a veces no te da elementos mínimos para que tú puedas tener puntos de partida para decir hasta dónde una irregularidad detectada pueda ser considerada determinante o de cierta gravedad a la ley, a la Constitución, a los principios para que niegues el registro. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Se tienen que crear criterios y las autoridades electorales tienen que empezar a establecer parámetros mínimos. ¿Cuáles fueron los criterios novedosos que tuvo que implementar el INE y que de alguna manera el tribunal también en última instancia tiene que avalar o tiene que revocar esas determinaciones que tomó la autoridad administrativa electoral como el INE? El primero de ellos, la entrega de dádivas. Es decir, estas organizaciones cuando pretenden constituirse no escapan a la dinámica que también los partidos políticos hacen durante campañas. La entrega de dádivas, nos guste o no, es una práctica común en nuestro sistema de elecciones, en nuestras campañas electorales, que están muy permeadas y que son generalizadas. Aquí no podemos decir que ningún partido político lo hace y que ninguna organización. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer el INE? Establecer un criterio para ver si cuando había entregas de dádiva, es decir, que estas irregularidades fueron o no fueron denunciadas por algún ciudadano, una ciudadana o algún partido político con registro, para ver si invalidaban o no. ¿Qué fue lo que el INE tomó como determinación? Que únicamente se iban a invalidar asambleas si se acreditaba la entrega generalizada de dádivas en la asamblea al menos del 20% de las personas entrevistadas. ¿Esto qué quiere decir? Que el INE hace entrevistas muestrales. Es decir, en donde se dijo que en cierta asamblea hubo alguna irregularidad, como es esta, la entrega de dádivas, el INE de manera aleatoria, del 10% de las personas que acudieron a la asamblea les hace visitas domiciliarias, y si el 20% de ese universo del 10% dice que le entregaron dádivas para otorgar su firma,
era un criterio que tomó el INE para efecto de invalidar esa asamblea. Se pudieron haber invalidado muchas asambleas, pero eso no quiere decir que no pierdan el registro, ¿no? Y aquí es donde ahorita yo les voy a soltar una pregunta para ver ustedes qué opinan en ese sentido. Después, aportaciones de personas no identificadas. El INE tuvo que tomar como criterio invalidar asambleas cuando los recursos sean aportados por personas no identificadas en un monto mayor o igual al 20% del costo promedio de la asamblea. Yo por aquí tengo el dato que nosotros sacamos del tema del dictamen del INE cuando hizo esto. Miren, les voy a poner ejemplos de lo que implicaban los costos por asamblea. Obviamente vamos a ver cómo no hay una unificación y ese es un problema, porque no hay un parámetro objetivo para saber realmente cuánto te tienes que gastar, porque la ley no te lo establece, no está reglamentado. Y no lo podemos reglamentar porque no podemos decir o establecer una tasa igual o única para todas las personas que organicen este tipo de asambleas. Por ejemplo, el costo por asamblea de encuentro solidario fue reportado por ahí de 12,719 pesos, lo cual tampoco es creíble, ¿no? 12,719 pesos por un costo de asamblea no lo es creíble, y menos si entregaron dádivas, si hubo acarreo, etcétera, etcétera. Pero fíjense, Fuerza Social por México lo elevó hasta 617,867 pesos costo por asamblea. Fundación Alternativa, 6,407 pesos el costo por asamblea. Y así, y redes sociales progresistas junto con Fuerza Social por México eran quienes tenían los parámetros más altos. Uno con 617,000 pesos y el otro con 628,000, y el costo menor eran 6,407 pesos. A partir de ahí, ese es digamos, tu parámetro mínimo. Y el máximo era el de 628,000. Si nosotros vemos de los 6,407 pesos a los 628,000 por costo de asamblea, pues estamos hablando de un 9,816% más de lo que gastó una organización por cada asamblea que otra, ¿no? Eso también te habla, ya como autoridad te alerta en dónde tienes que empezar a fiscalizar el origen lícito o no del recurso. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Después tienes que ver en la intervención gremial si se tuvieron que invalidar asambleas en aquellas en las que participaron dirigentes sindicales o si las personas agremiadas a un sindicato se afiliaron a la organización. Ya después vamos a ver cómo el tribunal dijo que eso no necesariamente era determinante. Y la intervención de ministros de culto religioso. También ver si hubo participación de ministros de culto en la celebración de la asamblea o en el proceso de afiliación. Esto, aunque no está regulado como tal la intervención de ministros de culto, digamos de manera textual, recordemos que tiene que ver con el tema del principio de separación iglesia-estado, ¿sí? Que ese incluso se da en el ámbito electoral. Ustedes recuerden que se han anulado elecciones por la intervención de ministros de culto en algún proceso electoral, a pesar de que no es una causal de nulidad como tal, pero es una violación a un principio constitucional que está establecido y que es el principio de separación iglesia-estado, ¿no? No sé si hasta aquí me sigan. El recurso de origen desconocido. Se le negaba el registro si la organización recibió recursos de origen no identificado con un monto mayor al 5% del total. Y el caso específico en que una organización no le dieron este registro fue México Libre, el partido político que quería constituir Margarita Zavala, no sé si recuerdan, y ahorita vamos a explicar qué fue lo que sucedió en ese caso. La siguiente, por favor, Sean. Bueno, hasta ahí me quedo. Yo les preguntaría a ustedes, ¿es válido que en la conformación de un partido político se den este tipo de irregularidades? Es decir, si ustedes fueran autoridades electorales, ya sea administrativas o jurisdiccionales, ¿cómo interpretarían este tipo de irregularidades? ¿Le permiten que haya una irregularidad? Aquí se estableció un 20%, un 10%, un 5%. ¿Cuál sería el nivel de irregularidad que se tendría que dar para que ustedes digan, no pasa nada? Es decir, vamos a elevarla al 50% o vamos a disminuirla al 1% o de plano no la permitimos.
sí me gustaría saber eso, porque a mí, en lo particular, yo siento que cuando una organización de origen hace trampa, pues lo va a hacer durante su participación en los procesos electorales. Si lo haces para constituirte, pues seguramente lo vas a hacer para conservar el registro. Pero yo me gustaría saber qué opinan ustedes en ese sentido. ¿Alguien por ahí? Sí, Salomón. Yo opino que no debería de ser flexible. Bueno, buenos días a todos primero. Eh, por lo que mencionó de que no debe ser desde su origen, pues corrompido, ¿no? Y veo, bueno, a través de la poca experiencia que he tenido, de que a veces las autoridades electorales como que son flexibles con los partidos. Yo me ha tocado presidir consejos municipales en las elecciones y veo que la dirección de partidos políticos, pues sí es flexible en cuanto a las 3 faltas que no deben de tener para ser, desconocidos del consejo, el representante del partido. Lo que hace es de que ya a la segunda falta, pues, le avisa al partido político y da una excusa que cínicamente yo he visto, he participado 4 veces, este, pues siempre es la misma, o sea, digamos, partidos que no tienen mucho poder de representación en mi municipio, pues solamente le interesa que tengan un representante, que no lo quiten de la mesa del consejo. Entonces siempre repiten la misma, estuvimos en capacitación, estuvimos en capacitación, estuvimos en capacitación, y de manera no oficial, pues si las direcciones de partidos políticos nos dicen que debemos de tener la certeza de la participación de todos los partidos. Entonces yo pienso que sí no debería ser flexible, pero también digo que, por ejemplo, ayer de la clase que tuvimos, pues me dio curiosidad y me metí a la página de fiscalización del INE y revisé de mi municipio y vi de las aportaciones que hicieron eh, afiliados para una campaña, para la anterior campaña, y pues vi que era gente pues que no está muy inmersa en la política, pero sí la conozco, y digo, no, pues ellos no son capaces de aportar ese dinero, o sea, lo que hacen algunos, no digo que todos, ¿verdad? Algunos partidos, pues es decir, ¿sabes qué? Nada más nos dieron este tope de financiamiento, privado, hay que justificarlo con aportaciones, hay que anotar, tener una lista, que nos presten su copia de la credencial y así justificamos. Me imagino que también algunas asociaciones de ciudadanos pues hacen lo mismo cuando es la creación. Gracias. Gracias, Salomón. Alejandra. Gracias, buenos días a todas y a todos. Yo considero más bien que debemos de no tener flexibilidad hacia los partidos políticos. Debemos de ser más duros en las leyes electorales hacia los partidos políticos. Si se les asigna un presupuesto, no tienen por qué recibir donativos. Ya se les está asignando un presupuesto para que hagan una campaña, y yo creo que si quieren hacer una campaña limpia y seguir y que la ciudadanía crea en ella, en los partidos políticos, deberían de sujetarse realmente a las normas como están establecidas y no buscar mecanismos de hacer trampa. Yo estoy en completo desacuerdo de que puedan recibir donativos y que con estos donativos hagan dádivas o hagan más extensa su campaña. Incluso vimos ahorita aquí en sobre todo vimos ahora en el estado de Colima, en la revocación de mandato, que el partido de Morena creó una asociación, y creo que está a nivel nacional, para antes de irnos a la revocación de mandato, pues hacer la manipulación hacia las personas. Cuando analizamos la forma de abstencionismo que ha habido, que
año con año va, o elección con elección va aumentando en la ciudadanía, es cosa de pensarse, porque si nos vamos a si consideramos el abstencionismo como una forma de emitir un voto, estaríamos viendo que entonces ningún partido político estaría ganando. A veces es superior el abstencionismo que hay ya de la ciudadanía por el hartazgo que hay ya hacia la falta de credibilidad de los partidos políticos, no muchas veces de las personas que van a contender a un cargo de elección popular, pero sí sobre los partidos políticos. Es mucho lo que se les otorga de financiamiento, es mucho lo que reciben de donativos. Hay todavía, falta mucho, es imposible a veces para el INE estar haciendo esas cuestiones de seguimientos, de fiscalización, si lo vemos como, por ejemplo, el partido de Morena que creó esta asociación civil y por conducto de esa asociación civil hace propaganda partidista, entonces queda fuera de lo que es un partido político, ¿verdad? Y también con lo que comentaban que los registros fueran de manera virtual, dado que no estábamos acostumbrados a lo de la pandemia y que no tenemos visualizada este tipo de cuestión. Yo como consejera del Distrito 01 en el estado de Colima, es muy difícil entrar a un consejo en manera virtual. No hay un debate, una discusión adecuada como debe de haber, porque no te pueden estar escuchando, no se te puede estar, todos, no podemos hablar todos al mismo tiempo, porque no se entiende, que es muy diferente cuando estamos en una mesa de una sesión, que es muy diferente que puedes hablar 2 o 3 personas al mismo tiempo y al final de cuentas se queda plasmada la opinión. Es muy difícil, y sobre todo cuando vemos, por decir, que nos llevó el proceso de insaculación, está transmitiendo la sesión más la insaculación, se rompen principios rectores del INE con esa cuestión de las reuniones virtuales o de las sesiones virtuales que deben de ser con máxima transparencia, la publicidad y todo ese tipo de criterios que tiene y de principios que tiene el INE, es muy, muy complejo. Si bien es cierto, tenemos que adaptarnos y aprendernos, y también tenemos que legislarlo, porque el INE no se legisló, simplemente se hicieron circulares de cómo teníamos que sesionar. Muchas gracias, buen día. Gracias, Alejandra. Carlos. Gracias, maestro. En relación a tu pregunta sobre estos criterios, estos 5 criterios, me parece que una cosa es considerar el error humano al llenar un formato, un comprobante, pero desde mi punto de vista no debe pasar del 3, del 5% ese margen de tolerancia al error a que no está bien llenado el formulario, el comprobante. Pero si yo veo este criterio, por ejemplo, en el que nos aporta aportaciones de personas no identificadas, un 20%, híjole, maestro, eso ya no es un error, una omisión. Eso para mí, aunque en los criterios de aquí dice que no, para mí ya marca una intención. Y es muy cierto lo que señalas de si haces trampa desde la mismísima fundación, imagínate cuando estés en la actividad propia de la participación política, pues me parece que desde algunas, no generalizo, que algunas interpretaciones de autoridad administrativa o definiciones de autoridades jurisdiccionales que vayan ampliando este margen, pues ya más que actuación de sus funciones, me parece una situación de complicidades, mi estimado maestro, sin señalar a alguien en particular, pero la norma se definió en un sentido porque tuvo motivaciones y estuvo debidamente fundada. Pero eso de que, pues a la hora de la hora, yo digo que pues puede ser hasta el 30% o el 40%, me parece, Alejandro, que es desvirtuar la propia legislación y romper con la esencia fundamental, que es lograr la transparencia, lo que es contribuir a procesos democráticos auténticos,
cuando vayamos ampliando. Y en la medida que lo vayamos disminuyendo, pues vamos siendo más pulcros, más asertivos, más comprometidos con las prácticas democráticas, y yo iría por un margen ínfimo, definido solo por el error humano. Es cuanto, gracias. Ezequiel. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Buen día. Un poco va en el sentido de lo que acaba de comentar Carlos, también me parece adecuada su intervención, en el sentido de que no es lo mismo, ¿no? Los errores administrativos que puede haber en un momento dado en el seguimiento, en la contabilidad, que ya una actitud dolosa, ¿no? Y en ese sentido va mi comentario, ¿no? Que generalmente las actividades que tienen que ver con la compra de voluntades se manejan por fuera de los reportes, se manejan por fuera de los ingresos que quedan documentados, se manejan en efectivo, se manejan completamente ajenos al sistema, y creo que ahí sí debería de haber un mecanismo un poco más tajante, más eficiente, para identificar y sancionar fuertemente. Ahí sí, para que veas, cero tolerancia, no puede haber ninguna tolerancia en el manejo, que bueno, hay que decirlo y abiertamente creo que todos lo sabemos, ¿no? Este tipo de actividades normalmente se realizan con dinero en efectivo, se realizan por allá el escondidito, y efectivamente el mecanismo que tiene la autoridad pues, es la entrevista, pero creo que habría que diseñar y ubicar maneras precisamente para identificar el uso, el flujo de recursos en efectivo para la compra de voluntades, ¿no? Que creo que es uno de los grandes defectos que hay en nuestro sistema electoral y que hasta el día de hoy creo que no ha logrado buscarse una manera eficiente para combatirlo. Pero por lo que se refiere ya propiamente a lo que es la parte contable, la parte de identificación de ingresos, yo no concordaría con relación al tema de las aportaciones de personas físicas. Incluso hay sistemas políticos donde, por el contrario, lo que predomina es el financiamiento privado por encima del público. Creo que ese no es el problema, sino efectivamente el identificar adecuadamente el origen de los recursos y que esta aportación no implique compromisos más allá que la muestra de una simpatía o el apoyo a la perspectiva, a la propuesta de un partido, ¿no? Creo que en ese sentido sería mi comentario. Gracias, Ezequiel. Pues miren, ese es el tema que uno se enfrenta como autoridad. Hoy lo vivo de este lado, ¿no? Y cuando la ley no te da un parámetro mínimo, pues como autoridad administrativa, que es la primera que tiene que hacer patente o vigente los principios rectores de la función electoral o del sistema de elecciones que nos rige, sobre todo la constitucionalidad y legalidad de las diversas actuaciones que llevan a cabo estas organizaciones, pues es cuando tienes que empezar a fijar criterios mínimos y regular o más bien buscar que todas aquellas inconsistencias que se están dando para la constitución de un partido, pues tengan de alguna manera una sanción, ¿no? Que puede ser de tal magnitud que le niegues el registro a una organización de ciudadanos. Ayer el consejero Néstor les platicó sobre lo que aconteció en la Ciudad de México con una organización que elige, ¿no? Que no obtuvo el registro como partido. Y en este caso estábamos hablando de cinco irregularidades que se presentaron en el proceso de constitución de estas organizaciones, que se presentaron, digamos, en casi todas. Ahorita vamos a ver en un cuadro qué fue lo que realmente cada una de estas organizaciones presentó como problemática o como irregularidad y cuál fue la determinación que tomó por su lado el INE y cuál fue el tribunal. Ya vimos los criterios que fijó el INE, es decir, si había entrega de dádivas con esa muestra aleatoria del 10% de aquellas asambleas, de las personas que asistieron a las asambleas donde hubo irregularidades y de si un 20% manifestaba que le entregaron la dádiva, esa asamblea se cancelaba o se dejaba sin efectos. ¿Qué fue lo que determinó el tribunal? Dijo que no era suficiente la manifestación de la persona entrevistada para comprobar precisamente la entrega de la dádiva, sino que se tenía que acreditar de manera fehaciente, lo cual ya implica una problemática para la autoridad electoral, porque esa dádiva puede ser entregada antes o posterior a la manifestación de la voluntad, y ahí no tienes manera de rastrear
o comprobar de manera eficaz esa entrega de dádiva. Entonces, aquí de alguna manera se desvirtúa, ¿no?, lo establecido o lo dicho por las personas. Sí, Erika. Gracias, muy buenos días a todas y todos. La verdad es que este tema es muy complejo para las autoridades electorales. Les hacía el comentario ayer que en Tlaxcala estamos ahorita en un proceso de constitución de partidos políticos y de repente cuando llega la ciudadanía, pues le pregunta si es su libre voluntad a afiliarse. Y muchas personas, bueno, digamos, no muchas, pero sí han llegado en algunas asambleas a manifestar que no saben de qué se trata, ¿no? Entonces, los regresamos con la persona que les invitó y pues ya las personas les dicen, pues tú di que sí, ¿no? Entonces, creo que hace falta un proceso de difusión en las entidades y a nivel nacional cuando se constituyan partidos políticos de forma tal, pues que la ciudadanía sepa, porque esto se presta mucho a la coacción y coincido con usted, maestro Romero, respecto de lo difícil, ¿no? A mí me ha tocado algunas personas que de repente yo preguntando dónde es la asamblea me dicen, ¿dónde van a dar las despensas, por ejemplo, ¿no? Y es un dicho que cómo lo acreditas. Y eso es lamentablemente pues muy recurrente y ocurre mucho, sobre todo, digo, Tlaxcala es uno de los estados con mayores índices de pobreza. Y entonces este tipo de, digámoslo así, incentivos, pues es muy complejo comprobarlos porque pues es un dicho, pero también las organizaciones que incurren en estas prácticas pues tienen mucho cuidado. Yo les comparto así una anécdota muy rápida. Fui a una asamblea y querían cambiarla de lugar. Nos regresamos al lugar donde originariamente estaba planteada. Yo dejo mi vehículo en el otro domicilio. Cuando concluye la asamblea y voy a recoger mi vehículo, pues todas las personas estaban reunidas en ese otro, digamos, domicilio alterno, ¿no? Entonces, sí, ahí por parte de las organizaciones ciudadanas, creo que no todas tienen el propósito genuino de que pues sea la libre voluntad espontánea de la ciudadanía y se presta mucho a esto y es muy difícil comprobarlo porque es un dicho, tampoco es generalizado, pero también pues las personas van como con indicaciones, no generalizo, pero sí también sería como cerrar los ojos y decir eso no ocurre, ¿no? Gracias, maestro Romero. Gracias, Erika. Sí, justo ese es el tema, ¿no? Por un lado, el INE pone parámetros de no permitir irregularidades y por otro, el tribunal te exige como autoridad que tú tienes que acreditar, comprobar fehacientemente que lo dicho por una persona realmente aconteció. Y más bien el INE parte de la presunción, ¿no? Primero de los indicios, después de la presunción, que si de un universo de personas entrevistadas el 20% te manifiesta que recibió dádivas, ya ese indicio se convierte en una presunción, una prueba presuncional, es decir, una presunción humana de que efectivamente hubo entrega de dádivas. Pero el tribunal dice, no, acredítenmelo fehacientemente. Entonces, prácticamente tendrías que acreditar cuál fue la dádiva, y no solamente cuál, sino quién se la dio, en qué momento se la dio, si fue en la asamblea, ¿no? Porque también pudiéramos llegar en ese supuesto a establecer que si se entrega fuera del tiempo en que se celebró la asamblea, pues ya tampoco podría ser considerada dádiva. Es decir, sí son criterios que a veces son polémicos, pero que como autoridades pues tienes que tomar una decisión, una determinación, una en el ámbito jurisdiccional y otra en el ámbito administrativo, que es aquí donde a veces nosotros cuando estamos afuera criticamos mucho la labor de las autoridades, ¿no? Pero ya cuando estás de este lado te das cuenta que esa problemática siempre vas a quedar mal con el criterio que tomes. Es decir, si es un criterio laxo, malo. Si es un criterio estricto, malo. Y entonces, ¿por qué? Porque siempre va a haber una afectación a alguien, algún actor político, algún principio, y hay gente que va a coincidir o no contigo. Pero eso también es lo rico de la democracia, ¿no? Y de los órganos colegiados, que no haya esa cuestión de unificación de criterios. Ahora, el de las aportaciones de personas no identificadas. La Sala Superior también determinó que el criterio determinado por el INE del 20% lo consideró incorrecto, pues esas aportaciones gozan de presunción de validez.
Es decir, lo debe desvirtuar nuevamente la autoridad. Entonces, partimos, pero aquí vamos a ver cómo en este caso así no lo dice, pero en el caso de México Libre fue distinto y ahorita lo vamos a ver. La intervención gremial. Nos dice que el INE decía que si intervenían líderes sindicales o personas afiliadas a un sindicato, esa asamblea se tenía que invalidar. Lo que nos dijo la Sala Superior, que el simple hecho de la aparición de dirigentes sindicales en las asambleas de personas agremiadas no es suficiente, sino que se debe de acreditar una participación directa en la organización sindical. Es decir, si una persona es sindicalizada, acude a conformar un partido político, pero no hay una participación, digamos, del gremio como tal, el sindicato, que el sindicato es el que organizó, el que llevó a cabo la asamblea, pues no tienes por qué invalidar ese tipo de actos, de esas asambleas. La intervención de ministros de culto es un tema súper polémico. Ahorita lo voy a poner, cómo a veces los criterios van en función de elecciones, de temporalidades, y por eso a veces nosotros creemos, que ese también es un error que a veces cometemos quienes nos dedicamos a la abogacía, creemos que un antecedente o un precedente dictado en un juicio por la Sala Superior o por cualquier órgano jurisdiccional se vuelve generalizado y ya es como un criterio, ¿no? General. Y no, porque acordémonos que las sentencias tienen efectos particulares, a menos que la propia sentencia tenga efectos generales, pero la propia sentencia lo tiene que decir. Cuando no lo dice, pues simplemente es la resolución de un caso concreto. Y entonces muchas veces se piensa desde afuera de la abogacía, ¿no? Quienes somos, que ya ese criterio es general, y no pasa así. En la intervención de ministros de culto religioso, ¿qué fue lo que dijo la Sala Superior? Que no bastaba la participación de ministros de culto, sino que tiene que ser determinante y significativa para la consecución de afiliaciones. ¿A qué se refiere con esto? Pues que realmente desde la influencia que puede ejercer un ministro de culto sobre ciertas personas por su fe, pues fueron convencidas para que hicieran eso. Y aquí pongo el ejemplo, tendríamos que llegar como ha pasado cuando se anulan elecciones, en donde no basta que un ministro de culto, por ejemplo, hable sobre que la gente tiene que ir a votar y que deben de privilegiar, por ejemplo, a la familia, etcétera, etcétera, y que votaran por aquellas candidaturas que defienden los valores familiares, todo lo que implica una cuestión de culto. Mientras no señalen un partido político en particular o un candidato, la Sala Superior ha determinado en varias ocasiones que eso ya no es una violación al principio de laicidad, ¿no? Tiene que haber un señalamiento puntual. La mayor parte de las elecciones que se han anulado es porque la Sala Superior ha comprobado que a lo mejor un ministro de culto religioso asistió a un evento de campaña de un candidato, hizo uso de la voz, habló en favor de él, le pidió a sus feligreses y también desde el púlpito, es decir, desde el oficio de misas o de ceremonias religiosas, pide el voto directo para alguna persona en particular. Y lo mismo creo que se consideró en este sentido, porque también los ministros de culto pues tienen derechos políticos, ¿no? Es decir, ellos lo único que tienen restringido es el derecho a ser votados, pero el derecho a votar lo tienen, el derecho de organización política lo tienen. Entonces, parten de esa premisa para establecer que no necesariamente su intervención implica una influencia determinante para que las personas se afilien de manera directa a una organización de ciudadanos. Y los recursos de origen desconocido, ese criterio sí fue confirmado, pues se consideró que recibir recursos de origen desconocido es un impedimento para otorgar el registro como partido. Bien nos decía, si mal no recuerdo, Ezequiel, el tema de cuando se hacen aportaciones por personas, lo que se debe de determinar es el origen lícito. Sí, las aportaciones en dinero como tal, en efectivo, perdón, sí es un parámetro que se ha fijado precisamente para identificar muy bien a las personas, ¿no? Porque el efectivo, como nosotros sabemos, pues fácilmente se difumina y no puedes saber el origen de dónde viene, ¿no? Y eso incluso pasa en toda la vida diaria de un país y en el sistema económico. Es decir,
el dinero que fluye en efectivo, pues no es fiscalizable, es difícilmente fiscalizable, ¿no? Tú no puedes determinar de dónde viene, cómo vino, etcétera, etcétera, si no tienes bien identificado a cada una de las personas que llevan a cabo esa aportación. La siguiente, por favor. Aquí, miren, aquí ya se hizo un cuadro, tengo que dar crédito, este cuadrito se tomó de un ejercicio de la página del magistrado Reyes Rodríguez, un magistrado de la Sala Superior. Él tiene una página de internet. La verdad es que se las recomiendo, es muy buena porque nos tiene ahí sentencias, este tipo de ejercicios en donde nos hace cuadros de cómo nos explica qué fue lo que se determinó, por qué se determinó, sus votos particulares, las infografías que luego produce el tribunal. Se las recomiendo si ustedes son, pues, ávidos de querer conocer más sobre los criterios jurisdiccionales. Pues el magistrado Reyes sube ahí todo día con día. Este cuadrito es de ahí, se le agregó alguna cosita más, pero ese cuadro es del magistrado Reyes. ¿Qué fue lo que pasó en los criterios del INE para establecer que a Encuentro Solidario sí le otorgaran el registro? Si bien es cierto, se acreditó que había el 20% de las dádivas, no se terminó que fuera determinante para la constitución del partido político. Y solamente en ministros de culto se acreditó que 15 ministros de culto participaron en solamente 5 asambleas distritales de las 200, bueno, ellos exhibieron más de 200 asambleas distritales. Entonces, aunque se hubieran invalidado esas 5, obtenía el registro fácilmente y la Sala Superior confirmó el registro de Encuentro Solidario porque partidos políticos con registro nacional que ya tenían impugnaron la decisión del INE de haberles otorgado el registro, pero finalmente fue confirmada por el tribunal. En el caso de Grupo Social Promotor por México, sí se acreditó la intervención gremial. Ahí sí quiero decir que sí fue tajante la manera de la participación de un sindicato como tal por el número de afiliados que coincidía, que eran afiliados al sindicato y que participaron en las asambleas, y ahí el INE le negó el registro y la Sala Superior confirmó esa negativa de registro precisamente por intervención gremial. En el caso de redes sociales progresistas, si bien es cierto que se acreditó que había un 20% de dádivas, el INE, ¿no? Y la participación del CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, además de que, como invalidó ciertas asambleas por estas causales, no tenían el número mínimo de asambleas al verse invalidado, y por eso es que el INE le otorga el registro. ¿Qué es lo que hace esta organización? Impugna esa determinación para darle validez a las asambleas invalidadas, ¿no? Las que fueron validadas seguían subsistentes, y con este criterio del tribunal, que ya vimos que el 20% decía que no era suficiente para acreditar esto y que no necesariamente la participación de personas que están en un sindicato transgrede la norma a menos de que se acredite que es determinante, decidió validar ese número de asambleas que se habían invalidado y con eso obtiene el registro redes sociales progresistas. Libertad y Responsabilidad Democrática, que era México Libre, ahí se acreditó que el 5% de los recursos era de origen desconocido. ¿Qué fue lo que pasó con México Libre? Su argumento para ellos conservar el registro es que el INE, no sé si ustedes conocen estos nuevos dispositivos que se llaman clip, por ejemplo, donde pasas tú la tarjeta. Muchas de sus aportaciones que recibieron fue a través de esta herramienta clip. Es decir, sí había una identidad de la tarjeta, ¿no? Con qué tarjeta se hizo la transacción. Pero como el voucher y esa plataforma no identifica quién es la persona, ¿sí? Entonces con eso se determinó que era de origen desconocido porque no sabían quién era el aportante. Yo ahí les preguntaría, ¿ustedes qué hubieran hecho como autoridad? Fue hecho es decir, la transacción sí se hizo a través de una tarjeta, no fue, digamos, dinero en efectivo, fue una tarjeta. El problema es que el voucher no identifica quién era el titular de la tarjeta. Aunado a ello, el INE en su ejercicio sí lo hizo, porque lo hizo, pidió información a la Comisión Nacional Bancaria, superando el secreto bancario,
pero al ser este tipo de transacciones y todo lo que implicaba, no daba tiempo para que se pudiera hacer el rastreo real de cuál era la tarjeta, porque además luego solamente la terminación era de 4 dígitos. Y como son de distintos bancos, pues es complicado saber a qué banco pertenecía, y esa fue la problemática que se dio. Yo les preguntaría, ¿ustedes qué hubieran hecho? Porque sí hubo con tarjeta, el problema es que no, el voucher no daba el parámetro de cuál era la persona. Sí, Ezequiel. Fíjate que tengo la oportunidad de conocer a un amigo que participó de la organización que intentó hacer ese trabajo, y de hecho comentó ampliamente este tema en una plática que tuvimos hace unas semanas. Comentaba él que no solamente se aportó el voucher, sino que además aportaron los recibos de aportaciones individuales y copias de las tarjetas, donde se identificaban efectivamente los números de tarjeta, e incluso de los estados de cuenta, porque si bien efectivamente el voucher como tal solamente incluye los últimos números, el estado de cuenta donde se reporta ya el ingreso, ahí sí viene el número completo de la cuenta bancaria, ¿no? La verdad es que a mi juicio esos elementos eran suficientes para identificar el origen de la aportación, y creo que francamente sí fue algo restrictiva la interpretación de la autoridad. Digo, siendo como me lo platica este amigo, ¿no? Bueno, con los elementos que tú nos comentabas, pues pareciera que que no hay identidad o que no hay identificación plena del aportante, ¿no? Pero ya con estos otros elementos que bueno, me comenta que fueron aportados, pareciera que sí había elementos suficientes para identificar el origen de las aportaciones, y que con ello el criterio pudo haber sido quizá algo restrictivo, ¿no? Sí, yo también lo vi un tanto cuanto restrictivo. Es cierto, a la autoridad le costaba trabajo al INE, sobre todo el INE, que es el que hace el ejercicio de fiscalización, digamos. Era complicado hacerlo porque además esta agrupación exhibe esas pruebas, pero ya hasta el ámbito jurisdiccional, ¿no? Entonces, eso a lo mejor lo tengo que haber hecho en el ámbito administrativo, ¿no? Que era uno también de los alegatos, como que no hubo un requerimiento como tal por parte del INE, pero bueno, a final de cuentas, lo exhiben a la autoridad, y bueno, pues se determina que pues fue, digamos, fuera de tiempo, que ya hacer ese ejercicio, y fue por eso que le negaron el registro. Yo sí creo que fue muy, muy exigente en ese sentido, ¿no? Con esta agrupación, porque, pues, de alguna manera sí había una tarjeta de por medio. Es decir, el problema era el origen desconocido, pero no en el ámbito de lo ilícito, ¿no? Sino más bien de, pues no sé quién te lo dio. Y como no puede identificar personas, pues va para atrás, ¿no? Entonces, tanto el tribunal como el INE avalaron esa determinación, y así quedó. Y ya queda como un precedente que, pues ahora quienes pretendan constituir organizaciones de ciudadanos tienen que empezar a, pues, a cuidar este tipo de detalles para la constitución de un partido, ¿no, Carlos? Gracias, maestro. Coincido con Ezequiel y con usted en el sentido de que sí había elementos para decir que se podía identificar el origen de los recursos. Y aquí vienen las comparaciones que surgen. ¿Por qué para una circunstancia de este tipo no se ha... pero las vacaciones de los consejeros del INE sí se amplió el plazo, 30 días? Entonces, yo creo que aquí vienen ya no solo las cuestiones de carácter técnico, desde mi punto de vista, tienen también su sesgo político. Y como tú señalas, a lo mejor esta organización que pretendía su registro como partido político nacional debió haberlo presentado en una primera instancia ante autoridad administrativa, pues también es cierto es que no fue requerido por ello, ¿no? Entonces, pues la conclusión es de que sigue habiendo esta laxitud de interpretación. Unas cosas sí se le amplía el plazo, como decía Ezequiel y tú señalabas también, y a otras no, y se dice, pues no puedo identificar. Existe la tecnología financiera para identificar un depósito hasta de $1, compañeras y compañeros.
O sea, sí existe la tecnología financiera para identificarlo y el Estado mexicano cuenta con las instituciones para ello. Simplemente no se quiso hacer desde mi punto de vista, ¿no? Y la otra, que queda como lección para un caso análogo a este, pues ya el instrumento CLIP ya no se verá como una alternativa para obtener financiamiento y las organizaciones que pretendan obtener algún tipo de apoyo, pues buscarán otros mecanismos que previamente, considero yo, serán consultados ante la autoridad administrativa para ver su posible validez de la utilización. Ya no esperar a que lo interpreten, maestro, sino hacerle las consultas previas. Eso va a estar pasando, yo creo que el próximo año, el 2024, van a estarle haciendo las consultas a la Unidad Técnica de Fiscalización y a otros órganos competentes para decirle, oye, si yo activo este mecanismo, ¿tiene algún problema? ¿Es lícito? ¿Es válido? ¿Por qué? Porque no queremos que pasen estas situaciones de nueva cuenta. Es cuanto, gracias. Gracias. Pues sí, creo que ahora sí la prevención es eso y que también la norma permite y los criterios de interpretación permite hacer ese tipo de consultas. Hay consultas que sí pueden ser respondidas por la autoridad y otras que a lo mejor no de manera directa, pero sí yo ahí sugeriría que la pregunta tenga que ser muy puntual. Es decir, a ver, esta plataforma funciona de esta manera, el voucher que expides así, ¿qué otros instrumentos tú requieres para la identidad? Además de un recibo, ¿qué debe de contener? No sé. Todo este tipo de dificultades que además el reglamento de fiscalización también establece los requisitos mínimos de cada documento comprobatorio, ¿no?, que se debiera de tener para efectos fiscalizadores. Nos vamos al tema de Fuerza Social por México, en donde el INE le había negado el registro porque acreditó el 20% de aportaciones de personas no identificadas, así como la participación de una agrupación sindical llamada CATEM, y con eso, al haberle invalidado algún número de asambleas, no tuvo las asambleas suficientes, por eso le negó el registro, pero nuevamente fueron a impugnar y como ya vimos que esos criterios fueron determinados por el tribunal no suficientes para las determinaciones del INE, pues es que le otorga el registro y vuelve a darle validez a esas asambleas invalidadas. Y ya después tenemos a Fundación Alternativa y Súmate a Nosotros, que en ambos casos pues tuvieron asambleas no insuficientes, una de ellas se le acreditó el 20% de entrega de dádivas y no obtuvieron el registro. Es decir, lo que aconteció en nuestro sistema de partidos en el año 2018, 2019 y obviamente 2020, que fue cuando ya obtienen el registro como tal, porque acuérdense que el registro se les da cuando inicia el proceso electoral y el proceso electoral pues inicia, digamos, en 2020, ¿no? 2020-2021 es que tuvimos 3 nuevas fuerzas políticas que obtuvieron el registro y que formaron parte de nuestro sistema de partidos. No sé si hay otra diapositiva, sí la hay. No, ya no. Me gustaría platicarles en sí qué fue lo que realmente aconteció ya de manera tajante para cada uno de los criterios que se determinó y por cuáles no le otorgaron o sí le otorgaron el registro, pero previo a eso, a mí me gustaría hacer aquí una pequeña reflexión. Yo creo que uno de los temas que tenemos que transitar como autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, es que todos los acontecimientos o conductas que se dan, resoluciones, acuerdos, etcétera, en todo lo que interviene una autoridad, debemos de transitar ya más a determinaciones que tengan una visión de Estado. Es decir, una visión de Estado, ¿qué significa? Que valoremos todo el conjunto de componentes que circundan a cierto hecho, cierta conducta o ciertos derechos y cuál va a ser ¿cómo les podría decir? ¿Cuál va a ser su operación, ¿no?, futura si se determina o no? ¿A qué voy? Miren, por ejemplo, partidos políticos.
creo yo que sí tenemos que transitar como autoridades en la conformación de partidos a ver si estos criterios que el INE ya determinó los sigue operando o no, los sigue estableciendo, pero con base en el criterio que determinó el tribunal, buscar con qué elementos puedes llegar a acreditar o no precisamente esa determinación. Es decir, si tú vas a hacer una muestra aleatoria, ¿qué elementos necesitas más para poder acreditar fehacientemente la entrega de la dádiva? Ya nos dijeron que el dicho de la persona no es suficiente. ¿Qué se necesitaría más para poderlo acreditar? Ahí es donde tenemos que pensar, porque sí nos vamos a enfrentar a una problemática que ya, por ejemplo, las organizaciones también, hay que pensarlo ahora del otro lado. Con esta determinación del tribunal, las organizaciones tienen un parámetro más laxo para poder seguir llevando a cabo la entrega de dádivas, ¿no? Es decir, ya tengo un incentivo jurisdiccional para poder llevar esta determinación. Si, por ejemplo, el tribunal hubiera validado lo que el INE hizo, ¿no? Pensando en que este tipo de conductas sí deben de tener una sanción mayor, ¿fortalece o no fortalece al sistema de partidos? A mí me parecería que sí. No estoy diciendo que no esté fortalecido el sistema de partidos per se, pero al no dimensionar o no hacer un estudio analítico sobre que si tú permites que haya conductas irregulares, constantes, como las que acabamos de ver, y estos actores políticos entran a la arenga pública, al sistema de partidos, estás generando una competencia per se tramposa, ¿no? Esa es mi apreciación. Pero también es cierto que estos partidos políticos demostraron que a pesar de que obtuvieron un registro, ¿no? Lo perdieron de manera inmediata. Es decir, el sistema de partidos como hoy está construido también funciona en las reglas de operación del juego, porque estos partidos, como no se pueden coaligar, a pesar de que hayan obtenido un registro, no les fue suficiente la obtención del registro para demostrar una representatividad a nivel nacional, pero alguna de estas fuerzas políticas sí conservaron el registro a nivel local. Ese es otro de los nuevos incentivos que da la norma electoral. Es decir, si tú eres un partido político nacional, participas a nivel local también, te da el derecho a participar en elecciones locales. Y si tú obtienes un porcentaje mínimo de votación en las elecciones locales en que participas, aunque pierdas el registro a nivel nacional, puedes solicitar en esa entidad en que obtuviste el porcentaje, el registro como partido local. Un ejemplo de ello, redes sociales progresistas, no recuerdo si los demás partidos, pero redes sociales progresistas sí lo tengo muy claro en Durango, siguió conservando el registro, por ejemplo. Y a nivel local, nosotros teníamos entidades, creo que en Puebla, Nueva Alianza, a pesar de que había perdido el registro a nivel nacional, siguió conservando el registro a nivel local. Es decir, se pueden convertir en agrupaciones, en partidos políticos locales, y eso es lo bueno del sistema, porque a lo mejor ahí sí tienen arraigo político. Y está bien que si tienen representatividad y arraigo político en una entidad federativa, pues conserven el registro. Ya lo intentaste a nivel nacional, ya lograste entrar al sistema de partidos, pues tu realidad es que no estás para tener una representatividad nacional, pero sí local. Entonces vemos cómo de alguna manera estas sentencias, a pesar de que pueden ser cuestionables, también hacen operable el sistema de partidos que tenemos regulado. Es decir, sí da la posibilidad de que estas organizaciones se den cuenta que su fuerza es local. Y entonces enfocas tus esfuerzos a nivel local, ya no a nivel nacional. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Generas un sistema de partidos a nivel local que puede ser más plural que a nivel nacional, pero también sacas aquellos partidos políticos que a nivel nacional no tienen fuerza, ¿no? Para que únicamente lo hagan valer a nivel local. Es decir, sí hay bondades, sí hay cuestiones que a veces tenemos que ver que las propias decisiones jurisdiccionales impactan para bien o para mal en el sistema, ya sea de partidos, en el sistema electoral,
en la propia democracia, en las campañas electorales, que nos van a mostrar una realidad. Y en este caso esa es la realidad. Estos partidos, esos 3 nuevos partidos, pues únicamente tenían fuerzas regionales, ¿no? Y esas son también uno de los aspectos de las bondades de que no se coaliguen en una primera elección. Si muéstrame cuál es tu fuerza electoral, en dónde la tienes, en dónde tienes representatividad, y ahí es donde te otorgo el registro. Y ahí se lo otorgaron, ¿no? Entonces también no lo veamos como satanicemos. Yo lo veo mal, es decir, a mí no me gusta que tengan ese tipo de prácticas, pero al final también te das cuenta que cuando obtuvieron su registro se vuelven operables, ¿no? Entran a la dinámica del sistema de partidos, entran a la dinámica de la competencia electoral, entran a la dinámica de los pesos y contrapesos que se pueden dar en un congreso porque pueden conformar un congreso o porque pueden ganar un municipio o porque forman parte del ayuntamiento, de un cabildo, y es donde se empieza a generar, ¿no?, las verdaderas negociaciones políticas que son necesarias en una democracia, los equilibrios políticos que luego se vuelven necesarios en una democracia para que precisamente no haya un sistema de mayorías hegemónicos como existía antes para efecto de abrumar todo un sistema de partidos. Es decir, creo que a veces esas sentencias pueden ser cuestionables, pero se vuelven en la realidad operables, le dan viabilidad al sistema electoral, al sistema de partidos. Tal vez no lo piensen así cuando resuelven, ¿no? Porque no lo avisoras de esa manera. Pero eso es a lo que creo que tenemos que transitar. Que cada decisión que como autoridades se tomen, se permeen en escenarios. A ver, si yo no otorgo el registro, si pongo este parámetro, ¿qué otros derechos estoy afectando? Ah, pues puedo afectar este derecho, puedo afectar este otro, pero si permito esto, pues a lo mejor genero, ¿no?, distorsiones en ámbito, en el ámbito del partido, en el ámbito de la representación. Esos son los escenarios que creo que hoy ya tenemos que transitar como autoridades electorales en hacer escenarios con visión, porque una determinación, qué es lo que afecta, qué es lo que beneficia, qué es lo que distorsiona y qué es lo que fortalece. Y yo creo que cuando se tengan ese tipo de decisiones, se podrán justificar de mayor manera por sí mismo las determinaciones. Sí, insisto, son polémicas las sentencias del tribunal con estos partidos, lo podemos ver desde diversas perspectivas, pero le dieron viabilidad a lo que la norma pretendía, ¿no? Pluralidad, partidos políticos locales, que no se coaliguen. Ya después vienen interpretaciones. Les voy a poner un ejemplo. Estos nuevos partidos políticos, la norma dice que no se pueden coaligar en una primera elección, ¿no? Así nos dice. Pues, ¿qué pasó con muchos de estos partidos y anteriores partidos que no se podían coaligar? La norma dice que no te puedes coaligar en una primera elección, pero acuérdense que hoy nosotros tenemos elecciones concurrentes y hay veces que no son concurrentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué fue lo que aprovecharon estos partidos y la interpretación que llegó a llegar una vez el tribunal cuando esto pasó? A ver, tenían partidos políticos nacionales nuevo registro. Participan en su primera elección federal. Esas elecciones federales fueron concurrentes con muchas elecciones locales, más de 20. No pudieron coaligarse ni a nivel nacional ni a nivel local, pero ya participaron en 20 elecciones y en una federal. Y el año siguiente hubo otras elecciones, ¿no?, a nivel local. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos nuevos partidos? Quisieron formar coaliciones o las conformaron. Las autoridades electorales tenían un problema. ¿Les permito o no les permito coaligarse? Era su primera participación en una elección local, pero ya habían participado en 20 locales y en una nacional. ¿Qué hubieran hecho ustedes? En un sentido estricto le dicen, no te puedes coaligar, porque la norma es clara que debes de participar en cada elección debe de ser tomada de manera particular, ¿no? Pero al final el tribunal determinó que si ya habían participado en 20 elecciones concurrentes y en una nacional, pues si participaban al año siguiente en otra, ya podían coaligarse. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Esas son las polémicas que a veces se presenta como autoridad, y cualquier decisión que ustedes hubieran tomado, alguien la iba a ver como incorrecta.
Si ustedes hubieran dicho, no, no participan porque la norma es clara y no se pueden coaligar en esa elección siguiente local, tenía un parámetro válido y lógico, ¿no? Es decir, se ajusta a derecho. Pero también lo que determinó el tribunal que dijo, pero ya participaron, ya participaron en otras elecciones. El problema es que como no concurren todas, ¿por qué le vas a negar el registro si ellos ya participaron una vez? Ah, sí, pero no a nivel local. Sí, pero la norma, no, o sea, me puede dar para interpretar laxamente, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos interpretaciones, ahí nos vamos a dar cuenta que es correcta. Depende cómo la vean, cómo la justifiques, cómo la motives, cómo la fundes. Y sobre todo, si tú eres el actor político beneficiario. Claro, a quienes no les convenía, a lo mejor a los partidos políticos que ya tenían un registro. O partidos políticos únicamente con registro local que no podían coaligarse en esa primera elección. Como se van a dar cuenta, siempre hay beneficios y hay perjuicios. Y ese es el problema de ser autoridad. Y aquí Erika no me dejará mentir, siempre vas a quedar mal con alguien. Siempre. Y hay determinaciones que de verdad no es porque uno le quiera jugar como al abogado del diablo que da para un lado y da para otro, no. Las dos interpretaciones podían haber sido correctas, pero vemos que siempre hay un perjudicado. No sé qué opinen de esto. Y es aquí lo que los quiero sensibilizar a veces, que es muy bueno el debate, que yo estoy en favor del debate. Yo hay muchos criterios cuando yo estaba fuera y que sigo estando dentro de las instituciones que no puedo llegar a compartir con los tribunales, pero es por un criterio propio. Pero eso no quiere decir que el criterio en sí mismo esté mal. Lo que es rico de la democracia es que sea polémico, que lo debatamos en este tipo de foros, para que cada uno expresemos opiniones y nos vamos a dar cuenta cómo cada persona tenemos una visión de interpretación, de aplicación, que eso también se traduce ¿en dónde? Desde la propia legislación. Porque a veces decimos, ¿sabes que el espíritu del legislador es este? Ese es el que creemos, a lo mejor era otro. O la finalidad era otra. Pero la interpretación que llevan a cabo nuestros tribunales dio pie a otro. Pero a final de cuentas, ¿eso qué le da? Le da fluidez y solidez a la democracia. Porque yo siempre he sostenido que para mí la democracia es conflicto en sí mismo, pero un conflicto institucionalizado. Es decir, donde discutimos, donde hay pesos, donde hay contrapesos, donde hay revisiones, donde hay tribunales, donde se lleva, donde sí, siempre alguien toma una decisión final, pero porque la propia ley nos dice quién es el último órgano garante o quién es el último órgano decisorio, ¿no? Pero eso es lo bueno de este conflicto institucionalizado, porque a pesar de toda la problemática que tenemos en el sistema de partidos, yo siempre lo he dicho, ¿qué es lo rico de esto? Que los partidos saben y los actores políticos saben, son sabedores y respetan el régimen democrático que nos rige, porque respetan las decisiones de las autoridades. Bien o mal, han sido respetadas. Siempre se le cuestiona a la autoridad y siempre el actor político que pierde acusa de fraudes electorales. Pero si nosotros vemos en la construcción, en la dinámica, acuden a las instituciones para salvaguardar sus derechos. Es decir, sí se creen las instituciones. Yo creo que ese es uno de los mensajes que tenemos que mandar tanto autoridades y ustedes también como sociedad, de que nuestras instituciones, con todos sus defectos que pudieran llegar a tener, funcionan y hacen funcional el Estado democrático. Yo nada más les preguntaría, en esta última reforma que se quiere promover, ¿se ha planteado que otro organismo que no sea el INE organice elecciones? Entonces sí se confía en la organización, en el instituto. Sí se confía en el INE. Tan es así que fue el ejercicio de revocación de mandato en la reforma que hubo. ¿A quién le dieron la facultad para organizar la revocación de mandato? Al INE. Porque es una autoridad confiable. La podían haber creado otra institución en una reforma, pero no, sigue siendo el INE y siguen siendo las autoridades. Mi mensaje en esto que quiero decirles es que yo tampoco estoy tan de acuerdo en muchos de los criterios que se determinó por parte del tribunal, pero que la nobleza de haber permitido que estas tres fuerzas políticas entraran a la arenga política
es que sí nos dio una lección de que su fuerza está a nivel estatal. Que ellos lo querían a nivel nacional, no se les dio. Entraron con trampas, con lo que sea, al sistema de partidos, sí, pero el propio sistema de partidos, ¿qué fue lo que hizo? Los mandó al lugar que ellos merecían, que es el ámbito estatal. No sé si me explico con eso. Sí hay bondades que a veces esas determinaciones nos hacen ver si nuestras reglas del juego funcionan y son funcionales en un sistema, en un régimen democrático. Y a mí me parece que nuestras reglas de juego, es decir, nuestro entramado legal, es funcional, como lo tenemos ahora. Es perfectible sin duda, pero es funcional. No sé qué opinen con esto ustedes también. ¿Nadie? Para seguirle. Sí, a ver, Carlos. Gracias, maestro. Bueno, pues es un tema muy, muy polémico porque si revisamos en perspectiva histórica de cuántos partidos políticos que tienen su registro vigente, que son 7, cuántos han surgido de este proceso de creación de partidos a partir de la reforma constitucional del 14, o vámonos un poquito más atrás, con la creación del IFE a principios de los 90 del siglo pasado. Y si vemos, maestro, pues siguen siendo preponderantes los partidos que se fundaron antes de esta fecha. O sea, si nos damos cuenta, los principales, los que se llevan la mayor votación, no han surgido de este proceso, llamémosle reformista, de nuestro sistema político. Y son pocos, en realidad, no de estos últimos, porque inclusive el PT, su registro viene del 91, si mal no recuerdo, y el de Convergencia también, pero los demás, bueno, el Verde, pero los demás son de antes y ahí sigue concentrada la votación histórica. Los partidos que han sido reconocidos con fecha posterior no han terminado de representar una voluntad mayoritaria en el electorado mexicano. Y el caso del PRD también es muy interesante porque no fue producto su registro, sino más bien fue el PSUM el que le transfirió el registro que tenía el PSUM a lo que conocemos como PRD. Entonces, me parece que ahí tenemos una agenda pendiente para nuestro sistema de cómo hacer que las nuevas organizaciones políticas que se van incorporando vayan teniendo un mayor peso. Tú ahorita lo señalas, los 3 últimos, pues mostraron que no tienen el calado de alcance nacional, porque no les dio la votación para ello, les dio para tener representación en algunos estados. Inclusive, si me permiten citar el ejemplo de Fuerza Social por México, que acaba de contender en Quintana Roo, pero ya en carácter de partido político local, pues en este proceso local no obtuvo el 3% del umbral que se pide allá. Entonces, no lo logra en lo federal, permanece en lo local en una primera instancia, que fue el proceso 2021, llega un segundo proceso local en el caso de Quintana Roo para 2022, y ya para el 2022 no logra ese 3%, que sí había logrado un año antes. Entonces vean cómo el fenómeno, desde mi punto de vista, sigue siendo una cuestión también corporativa, de intereses, pero no termina de cuajar en el ánimo del electorado para verlos como una opción real que represente sus intereses en la vida pública y en la vida política del país. Realmente son muy poquitos los partidos. Por ahí, ahorita me acordaba con esta cita que haces, maestro, del proceso del año 2003. En el 2003, los partidos que obtuvieron registro como partidos políticos nacionales de manera provisional participaron, si no mal recuerdo, México Posible, Fuerza Social, y bueno, no se llama Fuerza Ciudadana, donde estaba Jorge Alcocer como dirigente nacional, y el Partido Liberal Mexicano. Igual, ninguno de los 3
obtuvo su registro definitivo después de esta frontera del proceso intermedio. Y así podemos ir haciendo el análisis. Entonces, pues yo creo que hay que revisarlo, mi estimado maestro, compañeras y compañeros, porque que cuajen, son muy pocos los ejemplos. Y si alguien me dice, bueno, Movimiento Ciudadano que nació como Convergencia por la Democracia, que así nació, que ahora el actual Movimiento Ciudadano, pues si ustedes ven, Movimiento Ciudadano también es un partido que anda apenas en el 5% en promedio en el espectro nacional, ¿no? Digo, no quiere decir que no participe, está bien, pero no terminan de cuajar, y ese es mi comentario. Muchas gracias, es cuanto. Sí, Salomón. Bueno, yo opino que también en cada momento histórico hay que analizar cómo se han dado las creaciones de nuevos partidos. Yo, mi opinión es de que se dan de dos formas. Una como una manera legítima es pues la intención, ¿no?, de incursionar en ese sistema de partidos políticos, la intención de ciudadanos. Y la otra es de que han surgido a partir de las diferentes elecciones, desprendiéndose ya de los partidos que ya estaban registrados, como en el último caso de Morena, ¿no? Y ver también que a quién le afecta y a quién le conviene, ¿no?, la creación de partidos nuevos a partir de que si están en el poder, que si la ciudadanía pues tiene ya un hartazgo, ¿no?, pues al partido que está gobernando pues le conviene, ¿no?, que se creen más partidos en los que la gente pueda ir a depositar su voto, pero que, como dice Carlos, no levanten, ¿no?, esos nuevos partidos, no le afectan, sino que le benefician, porque pues divide a la oposición. Yo quiero dar un ejemplo de un municipio acá de mi región, en el que con ese afán de los partidos mantener su registro, o sea, su mínimo de votación, pues se prestan yo diría pues un circo, ¿no? Lo llamo así porque la verdad yo sí me molesté cuando vi el registro de las planillas en ese municipio, de que el Verde, Nueva Alianza, varios partidos, las planillas estaban integradas por militantes del PRI. Incluso pues se llegó al cinismo de que una planilla, me parece que es de Nueva Alianza o del Verde, la candidata a síndico era secretaria del Comité Municipal del PRI. Entonces, pues la gente ve la planilla, la mayoría de partidos representados por militantes del PRI, y lo que era Morena, como, pues no sé si fue desacierto, se decidieron por una candidatura común. Entonces en el recuadro que le tocaba a Morena estaba pues aliado con otros pequeños partidos, y estaba en muy pequeño su emblema, porque tenían que compartir lo que era antes la coalición, antes de la reforma que usted dijo, ¿no? Uh-huh. Pero entonces pues la gente le veía pero muy pequeño el emblema, y todo lo demás eran por militantes de un solo partido. Entonces creo que a veces ese afán de retener, ¿no?, el voto, el registro, pues cae en estas responsabilidades, diría yo. Gracias. Gracias. Pues Carlos y todos, Salomón, a ver, yo veo, para tratar de cerrar el tema, dos aspectos. Primero, tenemos que el origen de creación de partidos políticos es, digamos, de alguna manera laxo, si lo queremos ver, ¿no? Es decir, los requisitos que se piden realmente son pocos, ¿no? Estamos hablando de 300,000 personas aproximadamente que tienen que afiliarse a nivel nacional, ¿sí? Aproximadamente. Sí, y si nosotros lo vemos, decimos, pues no es tanto, pero veamos la complejidad, es decir, de 100 y tantas organizaciones, al final 80 y tantas solicitaron el registro y solamente 7 lograron
digamos, celebrar el número total de asambleas. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que no es tan fácil convencer a la ciudadanía para que te dé el apoyo, para decir, vamos a crear un partido político. Es decir, lo que tú decías, Carlos, repensemos eso. Realmente el sistema de partidos tendría que surgir de ahí. El único caso que yo veo es Morena, ¿no? Que se creó con estas nuevas reglas del juego y que en un lapso de tiempo, decir lapso de tiempo es redundante, en un lapso corto, ¿no? Muy corto, logró llegar incluso a la presidencia y ser hoy la primera fuerza política a nivel nacional. Es decir, pero el fenómeno no radica única y exclusivamente en un aspecto de un origen que le permitió el sistema de partidos, sino tiene que ver todo un entramado político que está alrededor, ¿no? Porque si quiere surgir como agrupación, organización ciudadana legítimamente, pues es complicado, ¿no? Ayer lo decía el consejero, que también no hay que romantizar las candidaturas independientes. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Se les exige más incluso que a los partidos, pero lo cierto es que a pesar de que tienen esa laxitud los partidos, no es sencillo. Y todavía cuando lo logran, las propias reglas electorales, las propias reglas del juego, les hacen a estos partidos nuevos más compleja su participación para convencer a la ciudadanía. ¿Por qué? Primero, porque no se pueden coaligar, ¿no? Ahí ya hay una primera, digamos, un primer límite. Y después, ¿qué? El tema del financiamiento. Por la regla en cómo se reparte el financiamiento público, ellos no pueden participar del 70%, únicamente participan del 30%. Y entonces su bolsa, para poder permear a nivel nacional, tanto en campañas como en actividades ordinarias, se vuelve más compleja. Porque tienes que generar estructura. Los partidos políticos, ¿de qué viven? De estructuras, ¿no? Y primero, ya convenciste a 300,000 personas en teoría para que te den tu voto, ¿no? Más bien para que obtengas tu registro, para que se afilien, para que sean militantes. Después tienes otra problemática, postular candidatas y candidatos. ¿Quién realmente quiere participar como candidata o candidata de un partido político? Pregúntenselo ustedes. Porque para ser candidata o candidato es una inversión de tiempo completo. No es un tema que digas, bueno, sí, inscríbeme como partido y no hago campaña. Pues si no haces campaña, ¿qué va a pasar? Pierdes. Te tienes que dedicar de tiempo completo. Tienes que generar estructura y redes. Por eso lo que tú decías, Carlos, de que siguen vigentes todos esos partidos, pues porque ellos ya construyeron toda esa estructura de años atrás. Tienen muy tejido su entramado, tienen a sus operadores políticos, tienen a sus dirigentes, ¿no? Tienen a sus líderes locales, regionales, estatales, vecinales, que de alguna manera se sienten identificados. Entonces, sí, este sistema de partidos como está diseñado, pues también quienes son nuevos van contracorriente, contra todo un sistema de partidos abrumador y todas esas reglas del juego. Y después le exiges un 3% de la votación a nivel nacional para conservar el registro a nivel nacional. Entonces, convencer eso con los pocos recursos, pues ya en sí mismo como partido nuevo te genera una problemática. Pero es válido que haya organización, pues claro que es válido. Lo que nos ha permitido ver es que cada 6 años hay la intención de que se constituyan nuevos partidos. Ojalá el día de mañana surjan opciones políticas que empiecen a hacer muy operable nuestro sistema de partidos. Y vamos a ver si cuando se vuelva operable, las reglas del juego no cambian. Porque hoy las reglas del juego son nobles para quienes conservan los registros. Y a final de cuentas, ¿quiénes hacen las normas? Pues los propios partidos de alguna manera a través de los congresos, tanto a nivel local como a nivel federal. Entonces, sí, este tipo de entramados y a veces el hecho de que estas sentencias, insisto, que son polémicas, pues sí dejan ver en dónde es que nosotros como sociedad pugnemos por analizar las reglas del juego y ver cómo las hacemos viables y operables, ¿no? No sé qué piensen de eso.
Y es aquí cuando nos damos cuenta de que a veces ser legislador o legisladora es complejo, porque qué reglas del juego pones, si lo permites, si lo haces laxo, si no lo haces laxo, si das más pie, si das menos pie. Las reglas son las que van a determinar quiénes juegan. Por eso, aquí sí se aplica la regla de que el sistema electoral, es decir, todas las reglas del juego para participar en contiendas electorales, para que los votos se traduzcan en curules, permean en el sistema de partidos. Y todos los requisitos que están en el sistema electoral, que van desde la cuestión de constitución de partidos hasta la conservación del registro, van a determinar el sistema de partidos. Entonces, ustedes, ¿qué sistema de partidos creen que existe en México? De acuerdo a la teoría y a la doctrina de la ciencia política. Un pluripartidismo. Pero tú acabas de dar en un clavo, Carlos. Yo creo que es un pluripartidismo de origen, ¿no? Previo a las reglas del juego democráticamente establecidas, que solamente han logrado que una fuerza política que derivó de un arraigo político muy distinto es la que hoy, porque es un fenómeno en México, ni el PAN, que lleva cuántos años en la contienda política, ha logrado lo que Morena logró en poco tiempo. Hablando en el ámbito meramente político electoral. No estoy hablando de cuestiones de filias ni fobias, sino como un fenómeno del sistema de partidos. Fue un partido político que surge, que obtiene el registro en 2014, para participar en la elección de 2015, que si ustedes se fijan en esa primera elección, creo que era la cuarta fuerza política electoral, ni siquiera tuvo un gran porcentaje de votación. Y fue en 2018, que es lo que nos debe de dar la pugna, que hay partidos que se construyen como una organización de ciudadanos para repartirse, digamos, las candidaturas, y hay partidos que surgen o que tienen fuerza política en función de una persona, ¿cierto? ¿No? Y los propios estatutos son los que te van a determinar qué tipo de partido existe. Por ejemplo, si ustedes leen los estatutos del PRI, pues ustedes van a ver por qué su construcción es así y por qué el PRI funciona de esa manera. Porque sus propios estatutos son los que dan tiene muchas organizaciones adherentes. ¿Eso qué implica? Que organizaciones que no necesariamente pertenecen al partido participan de la vida política del partido y eso hace que se extienda su red de ¿qué? De militantes, de simpatizantes, etcétera, ¿no? Si ustedes ven los estatutos, por ejemplo, del Partido Verde, pues es un partido de élites, ¿no? Es un partido que en su construcción, digamos, estatutaria, lo que hace es ir en una cuestión de élites y de tener cierto arraigo, cierta temporalidad para poder accesar. Y hay otros partidos como el PAN que entonces buscan otro tipo de conformación. Hace rato platicábamos del tema de las asambleas y ahorita te doy la palabra, Carlos. Por ejemplo, el PRI ya celebró una asamblea nacional que siempre hacen de manera virtual. No sé si fue para reformar sus estatutos o para algo por el estilo, y lo hicieron de manera virtual en el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, vamos a transitar a asambleas virtuales si sigue la pandemia después y si nos lo solicitan las organizaciones, lo tenemos que valorar como autoridades, ¿no? Entonces, nuestro sistema de partidos yo lo considero que sí es plural, pero de origen. Y que las reglas que están establecidas para los nuevos partidos complican que se atomice esa pluralidad, ese pluripartidismo, precisamente por las reglas del juego. Sí, Carlos. Muchas gracias, maestro Romero. Muy interesante tu exposición. Aprovecho para agradecerla y puntualizar dos puntos de esta última intervención tuya. Al PAN, al Partido Acción Nacional, si tomamos como referencia su fundación, le tomó 61 años llegar a la presidencia de la República. El PRI nació en el poder y a Morena le tomó desde su otorgamiento de registro, le tomó 4 años. Fíjense, al PAN 61 y a Morena 4 años. Y efectivamente Morena en la elección, en la primera que participó, federal del 2015,
obtuvo un poquito más del 8%. Fíjense el fenómeno. 8% en la intermedia, 53% en la presidencial solo 3 años después. Interesantísimo el fenómeno. Claro, si nos metemos ya al detalle, pues hay un vaciamiento de otras fuerzas de izquierda, el PRD pierde muchos votos, terminan ahí, pero bueno, otro día platicamos sobre ese tema. Pero aquí la perspectiva histórica es, al PAN le toma 61 años, a Morena 4 años. Algo nos dice nuestro sistema político en ese sentido, ¿no? Y fíjense qué curioso, creo que la iniciativa que envía el titular del Ejecutivo y una parte de esa fuerza política son las que quieren cambiar las reglas del sistema electoral. Fíjese, son los que quieren cambiar las reglas porque ese otro sistema dicen que fue muy injusto o sigue siendo injusto y lo quieren cambiar, pero si lo ven en perspectiva, al PAN le tomó 61 años, a Morena 4 años, esas reglas, inclusive he escuchado a algunos politólogos del perfil de derechas que dicen, bueno, pues ¿por qué se quejan si al final este sistema terminó beneficiando a la fuerza política que está en el ejercicio del poder en este momento, ¿no? Y bueno, y el otro aspecto que mencionabas, para retomar un poquito mi primera intervención, esta virtualidad, efectivamente fue el PRI para reformar en su consejo político algunas normas de su estatuto, de su reglamento, y la hicieron virtual, no porque no quisieran reunirse, porque estaba el tema de la pandemia, ¿no? El tema aquí es si vamos a dejar de tener participación política porque haya pandemias, o le entramos a las nuevas tecnologías para darle viabilidad y para darle consistencia a estos derechos, no solo de nuestro país, sino universales. Y yo no descartaría, maestro Romero, compañeras y compañeros, ya en Uruguay hay un partido político virtual en línea. En Uruguay, ahí consúltenlo, por favor. En Uruguay hay un partido digital. Entonces, yo no sé, maestro Romero, si vamos en ese camino, apenas damos los primeros pasos, pero no hay que descartarlo, compañeras, compañeros, y te agradezco mucho tu muy interesante exposición, maestro Romero. ¿Es cuánto? Gracias. Pues yo nada más para cerrar diría que, y redondear lo que nos dijo Carlos, es que, fíjense, uno de los partidos constructores de nuestro actual sistema pues, fue el PAN, ¿no? Porque empujó, él siempre se fue por el tema de las reformas electorales, para una participación equitativa, contienda política, pluralismo, representatividad, y lo que dijiste muy bien, Carlos, pues surge otra fuerza política en 2015 y en 4 años logra lo que el PAN no ha podido lograr en tantos, y a pesar de que son los constructores de las reglas del juego también de alguna manera, ¿no? Esos son cuestiones que nos hacen pensar como sociedad en el análisis político hacia qué queremos transitar y cómo es que transitamos a veces de un elemento a otro. Y por ahí alguien decía, creo que Alejandra nos decía que mucho tiene que ver con el hartazgo a veces, ¿no? Y entonces también eso nos hace pensar si nuestro sistema de partidos en cuanto a la voluntad popular para elegir a nuestros representantes se basa realmente en un análisis de las propuestas o en un análisis del hartazgo, ¿no? Habría que pensarlo, son reflexiones que nos tenemos que llevar. Yo aquí terminamos el tema, estamos a 2 minutos de que termine la sesión. Agradecerles, espero que les haya servido, y mi mensaje es ese, ¿no? Las decisiones son polémicas, es lo rico de la democracia, podemos o no estar de acuerdo, podemos incluso ver por ahí, como dicen, moros con trinchetes, pero lo cierto es que han hecho nuestras reglas, creo yo, que son funcionales, aunque siguen siendo perfectibles, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos gracias, al maestro. Buen fin maestro de Alejandro semana a Romero todos. Millán Nos Gracias. vemos el lunes. Perdón. Agradezco al maestro Alejandro Romero Millán esta excelente impartición del tema, al interés que todos mostraron en él, y creo que nos quedamos todavía con muchas cosas y muchos aspectos por platicar. Gracias a todos. Termino la grabación y nos vemos próximamente. Buenas tardes. Gracias, buen día.